¿Qué tiene que ver el naufragio de Pablo que aparece ahí en Hechos capítulo 27 con nuestra salvación eterna? Hoy vamos a estudiar algunas lecciones que vamos a encontrar aquí en este pasaje tan tremendo y yo sé que van a ser de mucha edificación para su vida. Entonces hoy entramos en lecciones de un naufragio. Comenzamos. Es una bendición estar juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves. Y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Tanto los que son parte ya de la comunidad como aquellos que nos visitan por primera vez. Déjenos saber ahí en los comentarios si es primera vez que está con nosotros para darle la bienvenida correctamente. Estamos estudiando a Pablo. Y vamos a estar estudiando el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y aquí vamos a encontrar muchas lecciones muy tremendas que han tocado mi vida, que han sido de edificación para mi vida. Y yo sé que van a ser de bendición para su vida también. Hay muchas cosas que vamos a encontrar aquí. Entre ellas, vamos a ver lo que tiene que ver con nuestra salvación. La doctrina de la perseverancia de los santos, en contraste a lo que es la obediencia del creyente. Algo muy tremendo que usted debe saber, todo creyente debe saber, y lo vamos a tocar acá. Pero antes de entrar en el pasaje aquí en Hechos capítulo 27, yo le voy a pedir que usted venga conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 25, porque Pablo no tuvo un solo naufragio, tuvo más. De hecho, el texto nos indica aquí que fueron 3. Esto lo dice él mismo a los corintios. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Aquí lo dice claramente. Quiere decir que esta no es la única vez que Pablo estuvo en un naufragio. Y luego habla de otros padecimientos. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Escuche esto. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo nos dice todo esto y lo leí a propósito para tener un contexto de todos los padecimientos que tuvo el apóstol Pablo, como un apóstol verdadero del Evangelio de Jesucristo. A mí me llama mucho la atención hoy en día que hay tantos que se autonombran o se autodenominan apóstoles, predicando el falso evangelio de la prosperidad, donde ellos dicen que ellos pueden dictar con sus palabras, ellos pueden declarar o decretar y lo que viene a sus vidas, prosperidad, abundancia, reconocimientos, etc. Lo cual es totalmente falso. Nosotros vemos aquí los padecimientos de un verdadero apóstol. Eso es algo bien tremendo. Pero bueno, vamos a entrar de una vez en el texto y le voy a pedir que abra conmigo acá y vámonos a el libro de los Hechos de una vez, capítulo 27 de los Hechos, y yo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Aquí estamos, dígame si está ahí ya. Capítulo 27, dice el versículo 1. ¿Cuándo se decidió? Y vamos a leerlo completo para tener el contexto bien. ¿Cuándo se decidió? Dice aquí, ¿cuándo se decidió que habíamos de navegar para Italia? Entregaron a Pablo, y este es Lucas quien está haciendo el recuento. Sí, él se cuenta como parte de lo que está sucediendo, quiere decir que él fue parte de esto. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Preste atención, Julio es el centurión de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco. Algo muy tremendo acá. ¿Qué cosa es una nave adramitena? Se refiere a un barco que zarpó de Adramitio, una antigua ciudad que era un puerto en Asia Menor.
Esto es importante porque Asia Menor no tiene nada que ver con el Asia que tú conoces hoy en día, que es los países asiáticos como la China, Corea y esos países. No, en ese entonces estamos hablando de Asia Menor, que era la región. Hay varias iglesias de Asia y ya eso nosotros lo hemos aprendido, lo hemos estudiado anteriormente en las epístolas carcelarias que tenemos aquí ya en el canal. Usted lo puede conseguir, ahí están los estudios bíblicos. En este caso, esto era en la zona de lo que hoy en día es Turquía, y cerca de Troya. Para los que han leído la mitología griega, Helena de Troya, por ejemplo, bueno, ahí está la referencia. Sí, la raíz de la palabra, y esto es algo muy importante que encontré en el texto, de la palabra en el original significa corte de muerte o tribunal de muerte. Ese es el nombre tremendo, ¿no? De la nave. Quiere decir que, póngase a ver que en la palabra de Dios no hay coincidencias. Esta nave donde Pablo se está transportando ya como prisionero, el nombre de la palabra dramitena significa corte de muerte, como si estuviera un tribunal, en una corte para ser juzgado. Esto es alguien a quien le está siguiendo la muerte, dicho sea de paso. Eso lo vemos varias veces en el pasaje. Eso es algo muy, muy tremendo. Sí, bueno, dice el texto aquí que también estaba Aristarco. Aristarco es mencionado, lo vimos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón, y también lo vimos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Sí, ya es mencionado este colaborador de Pablo. Dice que él también fue parte de esto. Sí, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y ya yo di en los estudios bíblicos sobre las epístolas carcelarias, ya yo le di a usted un trasfondo de este personaje, la importancia que tiene y cómo es que vino él a relacionarse con Pablo ahí en Tesalónica. Versículo 3 dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio es el centurión, el que está a cargo de la nave, tratando humanamente a Pablo, se portó bien, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces ahí en Sidón, acuérdense de los sidonios, ahí en Sidón ellos pueden, Pablo tiene la oportunidad de ser atendido por sus amigos. Sí, dice el versículo 4, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Sotavento de Chipre es una región resguardada del viento en la costa sur de Chipre. Quiere decir que por alguna razón geográficamente los vientos no pegaban ahí directamente. En un término geográfico que indica el lado protegido de una isla de los vientos dominantes. Entonces eso lo vamos a encontrar nosotros. La palabra esta la vamos a encontrar otra vez, y a menudo esto es usado en contexto del mar, de los barcos, en contextos marítimos. Sí. Entonces dice aquí el texto, verso 5, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina de Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. La nave de Alejandría se refiere a aquellos barcos, es uno de aquellos barcos comerciantes que habían en esos años, en el primer siglo. Eran barcos mercantes romanos que transportaban grano. Eso lo vamos a encontrar después en el contexto. Era un barco comercial. No era un barco de guerra, no era un barco digamos de las legiones romanas ni nada de eso. Era un barco de mercantes. Sí. Y en este caso, el barco transportaba grano de Alejandría a Egipto.
Egipto hasta Roma. Alejandría es parte, en este caso, de Egipto. Y transportaban el grano desde Alejandría hasta Roma. Sí. Entonces, dice aquí el texto, esto es para darle un poquito de contexto de lo que está queriendo decir aquí esto. Se embarcaron en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta. Otra vez en Creta hay un lugar geográfico donde también está este puerto resguardado de los vientos. Eso es lo que quiere decir. Sí, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Esto es profético. Pablo le está diciendo a ellos algo que puede suceder, ¿no? Y mucha pérdida. Ya le está diciendo de antemano esto, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo está advirtiendo, está diciendo que puede haber mucha pérdida. Después vamos a ver qué sucede, porque el ángel del Señor se le aparece a Pablo y le habla muy específicamente en cuanto a cómo va a preservar las vidas de los que están ahí. Pero Pablo está viendo el peligro. Él dice, se va a perder, va a haber mucha pérdida, inclusive puede haber pérdida de vidas, sí, de personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, por supuesto. Él se guiaba por lo que es técnico, por alguien que tiene experiencia en navegación. Él diría, Pablo, ¿quién es? No, en otras palabras. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice o Fénice. No tiene acento en la E, no es esdrújula, entonces se pudiera decir Fenice, creo, ¿no? Puerto, díganme ustedes que conocen el español mucho mejor que yo, ¿dónde iría el acento aquí en esta palabra, no? Porque a veces hay acentos silenciosos, ¿no? Puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Esa es la decisión que hacen ellos. Ahora, dice el texto aquí, verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, iban costeando la costa, iban navegando paralelamente a la costa, por decirlo así. No estaban mar adentro. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es como lo que nosotros conocemos en los trópicos o lo que conocemos en el Caribe como un huracán o un ciclón. Nosotros le decimos ciclones, sí. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento. Poner proa al viento es poner la parte de adelante de la nave frente al viento para que si el viento pega, y esto lo he conocido, si el viento pega y la nave está de lado y el viento pega por el lado de la nave, la puede voltear fácilmente, especialmente estas naves porque tienen velas altas. Si no han recogido bien las velas, sobre todo. Y si están recogidas las velas, de todas formas, las puede voltear. Lo que hacen los navegantes es que ponen el barco frente al viento, para que el viento pegue por el frente del barco, se va por los dos lados y entonces no se voltea. Sí, hay algo aerodinámico en esto, se pudiera decir. Sí. Entonces dice aquí, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice que no pudieron poner proa. Ponían proa al viento para evitar esto. A ellos no les dio tiempo a hacerlo. Sí.
Y dice, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dejaron que el viento los llevara. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla, esta otra pequeña isla también tiene esta característica, tiene algún resguardo del viento. De una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y dice, y una vez subido a bordo, usaron, el esquife en este caso es un barquito, para los que no saben, los barcos grandes, las naves grandes tienen unos barquitos chiquitos como un bote de remos, a veces chiquitos. En esos años del primer siglo habían pequeños esquifes que eran de vela, pero muchas veces tenían también remos. Y es que los barcos grandes no se pueden acercar a veces por causa de las piedras, no se pueden acercar mucho a la costa, y esto lo que hacen es que se quedan a cierta distancia, y eso nosotros lo vemos hoy en navegación moderna. Usted ve los cruceros que llegan a algunos puertos y los cruceros no pueden llegar al puerto porque no hay suficiente profundidad en el agua, se tienen que quedar a cierta distancia y entonces se bajan estos barquitos pequeños, estos botes donde transportan a las personas hacia la costa. Esto sucede hoy en día también. Es lo mismo. Hay piedras en la costa, el barco no puede porque como es un barco, una embarcación grande, necesita cierta profundidad de agua para poder navegar. Entonces lo que hacen es que la paran a cierta distancia y bajan lo que es el barquito ese o el bote, no sé cómo le digan en su país, una lancha, no sé cómo le digan en su país, déjenme saber ahí en los comentarios, especialmente ustedes que viven en costas, hay algunos aquí que viven en islas y saben lo que estoy diciendo, ¿no? Pero dice aquí, con dificultad pudimos recoger el esquife, que sí que lo pudieron recoger, lo pudieron subir al barco. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, a la voluntad del viento. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Esto es para deshacerse de lo que es el peso. Acuérdense que esta era una nave que transportaba grano, ¿sí? Y eso pesa. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Los super feos hoy en día dirían, Pablo estaba confesando negativo, dirían ellos, ¿no? Que Pablo dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hoy en día le dicen a la gente, le enseñan y le dicen a la gente que no puedes decir algo negativo porque si lo dices estás confesando y ya no estás hablando en fe y todo ese tipo de cosas, ¿no? que es ridículo, ¿no? Porque vida y muerte son realidades. Y aquí dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo pensó que será el fin, aún teniendo promesa de que el Señor lo iba a llevar delante del César, lo cual es algo muy tremendo y nos enseña a nosotros la humanidad de Pablo. Aparte de la humanidad, el poder que tiene Pablo, el poder de su autoridad, cuando él habla, sí, debe ser oído. Y esto es algo que vemos aquí. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de... Ahí está el líder, amado. El líder siempre, mire, el líder en los momentos de crisis, el líder, en los momentos de crisis se sabe quién es el líder enseguida. El líder sale en el momento de crisis. Eso usted lo va a ver una y otra vez. Si usted es un líder, usted se va a dar cuenta en ese momento que cuando hay un momento de crisis, yo estaba en un avión, escuche eso, nos íbamos a despegar hace muchos años, creo que fue en Houston, íbamos a despegar el avión, yo iba para Colombia, dicho sea de paso, iba derecho a Colombia, iba a Guayaquil, Ecuador, para un festival, para un evento que íbamos a tener. Más bien, era para los eventos
preparatorios. Íbamos a preparar a la iglesia, íbamos a hacer unas conferencias, prepararlos para el festival que sucedería unos meses después. Y esta vez me tocó viajar solo y me iba a encontrar con algunos del equipo allá. Algunos me estaban esperando, pero yo iba a viajar solo. Y el avión iba a despegar, y en el momento que iba a despegar el avión, en el momento que está despegando, que ya casi va a despegar, hay una explosión. Y al explotar, se le explotó uno de los motores del avión. Las turbinas esas inmensas que tienen los aviones. Y hubo fuego y explotó. Y eso sucedió segundos antes de que se levantara del suelo. Es decir, ya íbamos a despegar y segundos antes de hacer la explosión. Entonces, el piloto no despegó, siguió en la pista. Si esa turbina hubiera explotado unos segundos más tarde, yo no hubiera estado aquí haciendo el cuento. No estuviera yo diciéndole la historia aquí, porque si hubiera explotado en el aire, el avión hubiera explotado. Por lo menos, si una turbina explota, ¿qué puede pasar a un avión grande? Dígame usted. Y recuerdo que vimos fuego y todo y la explosión, pero pudo dar la vuelta el piloto y nos evacuaron, nos sacaron del avión rápido. Y bueno, llegamos de regreso a la terminal, todos los que íbamos ahí. Y yo recuerdo que estaban todos bien agitados y preocupados. Algo muy tremendo. Había uno quejándose, un personaje ahí que era chavista, dicho sea de paso, porque ahí anduvo dándoles discursos a favor de Chávez, era venezolano, dando discursos a favor de Chávez a todos los que estaban ahí. Y la gente no estaba en disposición mucho de oír eso. Pero este personaje andaba ahí, habla y habla, y otro estaba dando desánimo. Y ahí me acordé yo de este pasaje. Y yo recuerdo que dije yo, caray, hay alguien que está tomando el mando, está influenciando a la otra gente, pero lo está haciendo de una manera negativa, les está metiendo miedo de que ahora ya no vamos a llegar y que van a cerrar el aeropuerto y no vamos a tener donde dormir y ya se echó a perder el viaje y andaba el hombre bien negativo. Y el Espíritu de Dios me conmovió esa hora a hablar. Y me paré y le dije a la gente, me acordé de Pablo, amados, y esto me dio ánimo. Y me acordé de Pablo y que él, en más de una ocasión, y esto lo vamos a estar viendo aquí en el texto, él fue el que dirigió. Porque cuando tú eres líder, tú tienes que dirigir. Tú no eres líder solamente dentro de la iglesia, tú eres líder en todos los aspectos de tu vida. El líder es líder o no, ¿cierto? Y yo recuerdo que el Señor me movió, yo no quería hacerlo, aunque usted no lo crea. Usted me ve hablando a mí, predicando cruzadas y eso. A mí a veces me cuesta un poco de trabajo en público hablar cuando hay un grupo, especialmente si es un grupo pequeño. Es más fácil para mí ir a una plataforma y predicar a mucha gente que hablar en un grupo pequeño, honestamente. Si usted lo sabe, yo soy un poco tímido en esa área. Para los que no sabían, ya lo saben. Sí. Y recuerdo que, bueno, el Señor me movió a hablar. Y yo les dije a ellos, bueno, primero pedí que me prestaran atención. Les dije, mire, primero tenemos que mantenernos juntos todo el grupo porque todos padecimos esto y tenemos que ir acá con la línea aérea y ellos nos van a acomodar, ellos van a tener que hacer algo, ellos son responsables. Nosotros compramos ya los tickets, ellos son responsables. Pero lo otro que quiero decirles es que debemos darle gracias a Dios que estamos vivos. No importa que vayamos a llegar tarde a nuestro destino, vamos a llegar, amados. La cuestión es llegar. Y yo les estuve diciendo, por unos segundos, si hubiera explotado esa turbina, ese motor del avión, unos segundos más tarde no estuviéramos aquí. Y una mujer por allá dijo, sí, tienes razón, gracias a Dios que estamos vivos. Gracias a Dios. O sea, eso fue para mí una oportunidad para hablar y traer seguridad a estas vidas y mencionar al Dios a quien yo sirvo. Y dar testimonio. Estaba en ese momento, Dios me dio la oportunidad de predicarles. Y les prediqué. Y fue una cosa muy tremenda. Dándoles ánimo. Y cuando la gente está asustada y tienen temor, prestan atención. Entonces ahí yo tuve que enfrentar el desafío y guiar al grupo. Y entonces después me dijeron, ¿qué hacemos? Y yo les dije, bueno, vamos a ir acá, a donde está la representante de la línea aérea, como grupo. No vamos a separarnos,
vamos a ir como grupo, de manera que ellos nos acomoden de alguna manera en otro avión o algo. Sí, yo me recuerdo que esa noche dormimos en el aeropuerto. Bueno, ya era tarde y empezaron a pasar las horas, no nos acomodaron un hotel ni nada. Estaban tratando de ponernos en algún avión, de acomodarnos en algún otro vuelo. Y yo recuerdo que a cada rato venían gente y me decía, oiga, ¿qué hacemos? Oiga, ya dijeron algo. Venía a preguntarme a mí como si yo trabajara para la línea aérea y yo simplemente era otro viajero que estaba ahí con ellos. Así fue. Finalmente todo se resolvió. Ya en la madrugada fueron acomodados unos que otros. En la mañana unos salieron para un lado, otros salieron para otro, pero la línea aérea nos acomodó. Yo terminé, escuche bien esto fue para mí un viaje de 36 horas. Yo terminé en Bogotá, en Colombia, y dormí otra vez en el aeropuerto ahí en Colombia, y después es que pude llegar a Ecuador. Para mí fue un viaje bastante difícil. Llegué desvelado a predicar. Recuerdo que llegué a la ciudad donde iba, llegué al aeropuerto en Guayaquil, y de ahí me llevaron a donde iba a ir a predicar. Era en Machala, la capital del banano. Gente linda que conocemos ahí, porque ahí meses después tuvimos el festival. Y yo recuerdo que un van me transportó, llegué sin cambiarme, sin dormir, desvelado, y me estaban esperando y derechito subí al púlpito a predicar. Y no tuve tiempo ni de bañarme, ni de comer, ni de nada. Así estaba, con la misma ropa que traía. Pero bueno, pude hablar a los hermanos y comenzar a prepararlos, ¿no? Y luego ya después pues tuve la oportunidad de ir al hotel y cambiarme y darme un baño y todo eso. Pero de hecho, mis maletas terminaron en Panamá. Fíjese eso, qué tremendo. Yo terminé en Colombia y de Colombia me fui a Ecuador. Mis maletas terminaron en Panamá. De Panamá las enviaron a donde yo iba. Después tuvimos que ir al aeropuerto a buscarlas. Creo que fue un día o 2 días después. Yo no tenía cambio, no tenía ropa suficiente, tenía que andar con la misma ropa. Cosa tremenda, ahora recuerdo bien. Pero esos son padecimientos, amado. En Latinoamérica hemos padecido por años predicando el evangelio, pero nada como esto. No fue un naufragio. Pablo padeció mucho más. No debemos quejarnos, amados. Nosotros lo tenemos fácil. Como predicadores del evangelio la tenemos fácil, honestamente. Aquí en Estados Unidos oigo predicadores, he oído gente que me ha dicho, estoy siendo perseguido. No, hombre, no digas esa palabra. Aquí en Estados Unidos nadie ha sido perseguido por el evangelio nunca en la vida. Que te han criticado, eso no es persecución, hermanos. Sí, usted lea la historia de la iglesia, lea lo que es verdadera persecución. Nosotros acá en Estados Unidos no hemos sido perseguidos. Algunos países de Latinoamérica, en algunos algo, un poco. Pero no como está sucediendo hoy en día en países, por ejemplo, en el Medio Oriente. Ahí sí están siendo perseguidos los hermanos. Ahí sí los matan. O si usted se va a Roma en el primer siglo, segundo siglo, amados, a los creyentes los echaban al foro con los leones, en el circo, con los gladiadores. Y algunos los quemaron, los usaban de antorchas y los quemaban. Eso está en la historia de la iglesia. Entonces nosotros y lo echaban en prisión y los mataban. Nosotros en realidad no hemos padecido persecución, verdaderamente. Entonces, no podemos quejarnos de que me fue. Por tan duro que nos haya ido en el campo misionero, sí, hubieron pruebas, hubieron cosas que tuvimos que pasar, bastante, pero nunca se puede comparar. Entonces no podemos hablar muy fuerte, ¿sí? Gloria a Jesús. Vamos a regresar aquí al texto porque esto está muy interesante. Dígame si está recibiendo algo. Sí, entonces estamos en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría. Y otra vez recalco, otra vez digo, presta atención a esto, porque usted como líder debe de tomar ánimo con esto. Y hay ocasiones en que vienen crisis a la iglesia, vienen crisis a donde tú estás y tienes que hablar, tienes que pararte y hablar. No es momento para estar callado. Sí, hay que tener sabiduría en eso. Hay momentos que debemos estar callados, hay momentos en que tenemos que hablar. Esto es un momento de crisis, aquí se sabe quién es el líder. Habría sido, esto fue lo que dijo Pablo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Ahí les está reclamando.
hubieran prestado atención, pero prefirieron oír a un profesional que a un hombre de Dios. Y a veces la gente quiere oír a los expertos, entre paréntesis, antes de oír a alguien que tiene la palabra en la mano. Y eso yo lo he notado bastante. A veces uno tiene un consejo que dar y la gente prefiere oír al experto. O si tú estás pasando una prueba, amado, en lugar de ir derecho a la palabra de Dios y buscar solución, buscar respuesta en la palabra de Dios, a veces tenemos la tendencia de primero ir con el médico, el psicólogo, y está bien que vayas con un profesional y recibas atención médica. Eso no es ningún problema. Gloria a Dios, porque tenemos médicos que Dios usa, como Lucas, el escritor de aquí del libro de los Hechos, que era médico. Dios usa a los médicos. Gloria a Dios. Pero, amados, cuando tú tienes una crisis en tu vida, lo primero que tienes que hacer es ir delante de tu Padre Celestial, ir al trono de la gracia. Amados, ir con Dios y llevar tu problema al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra de Dios. Sí, gloria a Jesús. Pero bueno, aquí está. Pablo les reclama, le dice, hubiera sido conveniente haberme oído, me hubieran escuchado y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En otras palabras, oyeron al profesional, pero no me escucharon a mí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. No habrá pérdida, no se perderán, no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Aquí hay una promesa bien tremenda y aquí es donde entra la doctrina de la perseverancia de los santos. Es una de las doctrinas básicas de lo que se conoce como la doctrina reformada, pero es evangelio, amado. ¿Qué cosa es la perseverancia de los santos? Es que Dios va por su gracia, los que están en Cristo van a perseverar hasta el fin, no se van a perder. Un poquito diferente a la eterna seguridad, pero va ligada a la eterna seguridad. Y es la seguridad que nosotros tenemos, que la salvación está segura en Cristo. La perseverancia dice que los santos van a perseverar. Sí, esto va todo ligado a eterna seguridad. Va a perseverar hasta el fin, por la gracia de Dios, no por su habilidad, no por el poder humano, sino por la gracia de Dios. Y si usted se viene aquí a Juan, lo voy a poner aquí en pantalla, Juan dice aquí, capítulo 18, verso 8, dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a esto. Verso 9. Sí, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Aquí está, no perdí ninguno. Aquellos que el Padre me dio, de aquellos que el Padre me dio, ninguno se perderá. En otras palabras, de los que me diste, no perdí ninguno, no perdí ninguno. Vamos a regresar aquí a los Hechos y vamos a ir aquí a donde estábamos, ¿sí? Verso 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Aquí está la promesa. Es la promesa que Dios te da a ti en cuanto a la salvación. No se va a perder. Ninguno de los que el Padre le dio al Hijo se va a perder. Nada ni nadie te puede arrebatar de su mano. Esa es eterna seguridad. Quiere decir que vas a perseverar hasta el fin. Pero la perseverancia va ligada a lo que es preservación. La palabra aquí, no habrá ninguna pérdida, o la palabra que leímos en Juan capítulo 18, no perdí, no habrá pérdida, no perdí ninguno. Esto va ligado aquí, muy tremendo. Pero hay una tensión aquí que vamos a encontrar en el texto, en unos minutos más. Y usted va a decir, bueno, entonces, ¿dónde entra la responsabilidad humana aquí? Y esto es lo que vamos a estudiar. Dice aquí, ninguna pérdida de vida. Dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Bueno, las cosas materiales se pueden perder, de verdad. Todo lo que es material se puede perder y se puede recobrar. Eso no es en realidad importante, lo importante es la vida, ¿no? Pero aquí estamos viendo un paralelismo, aquí estamos viendo una comparación entre la vida de ellos y
la vida eterna. Y es lo que quiero notar aquí en el texto. Porque esta noche ha estado, aquí es donde vemos a Pablo, qué tremendo, ¿no? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién es el ángel de Dios? Jesucristo. Nosotros vemos la mención del ángel de Dios, y eso lo tengo en angelología, la versión en el curso, y lo tengo en el libro, usted lo puede encontrar por ahí. El ángel de Dios es en el antiguo, eso lo vimos en el Antiguo Testamento bastante. El ángel de Jehová o el ángel de Dios es una aparición de Jesucristo en forma de ángel, pero es un ángel que recibe adoración, es un ángel que tiene deidad. Son características que no puede tener un ángel regular. O sea, quien se le apareció a Pablo aquí fue el mismo Jesucristo. Dice, porque mire lo que dice. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice, de quien yo soy y a quien sirvo. Pablo no sirve a un ángel o a cualquier ángel, solamente a este ángel que es Jesucristo. Sí, diciendo Pablo, no temas, es necesario. Esto fue lo que el Señor le dijo a Pablo. No temas, es necesario que comparezcas ante el César. Esto ya le había sido a Pablo profetizado antes. Pablo sabía exactamente dónde estaba el futuro, aunque en cierto momento perdió, dice la palabra, toda esperanza de vivir. Tú tienes una promesa de algo que Dios te dio. Tú sabes para dónde vas, tú sabes ese destino porque vas camino allá, pero en el camino te desanimas y pierdes a veces la fuerza y dices, ¿sabe qué? Esto no se va a hacer, esto no va a ser posible. En toda empresa que tú emprendas, sea en el evangelio, en la predicación del evangelio, lo que es ministerio o en tu vida, ¿sí? El camino es largo y hay desánimos en el camino. Eso lo he visto yo, por ejemplo, en construcción. Conocí a un pastor que yo prediqué como 2 o 3 campañas en su iglesia allá en Oklahoma, hace muchos años. Y él se metió a edificar una iglesia, un edificio nuevo, estaba en uno pequeño, tenía el terreno, compró el terreno y se metió a edificar. Y estuvo años. Y la cantidad de problemas que tuvo, por poco pierde su matrimonio. La cantidad de presiones que tuvo en ese tiempo de la edificación, a veces le suspendían los permisos, no lo permitían avanzar, se acababa el material, tenía problemas legales con la constructora, y esto lo atribuló tanto por años que al final él me dijo a mí, mira, hermano, si yo hubiera sabido todo esto y yo nunca me hubiera metido a construir nada, y nos hubiéramos seguido congregando donde estábamos. Pero bueno, él se lanzó supuestamente en fe y ahora en el camino a construir padeció tanto, tanta presión en su vida, en su matrimonio, que me dijo, no vale la pena ese sufrimiento, tanto sufrimiento para construir. Pero eso aplica en varias cosas, en tu camino, en el ministerio. La carrera del ministerio es larga, amados, y tú te puedes desanimar en el camino y parece que no vas a llegar. Pablo dice que habían perdido toda esperanza de vida. Sin embargo, tenía promesa. Él sabía que él tenía que llegar a Roma. Él sabía que él tenía que llegar delante del César. De hecho, si él no hubiera apelado a ir delante del César, él no hubiera tenido que padecer todo esto. Y eso lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 26 de aquí del libro de los Hechos. Pero había un propósito, había un destino, había un lugar a donde tenía que llegar. Aún así se desanimó. Pero el Señor viene y le da ánimo, y eso es algo muy tremendo porque ese es tu Dios. Cuando tú te desanimas en el camino, Él va a venir. Amados, esta es una de las lecciones que aprendemos aquí. Él va a venir y Él te va a dar ánimo. Te va a refrescar esa visión para que se mantenga viva en tu corazón. ¿Sí? Dice capítulo 2 de Habacuc, dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, dice, y ha de tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Recuérdese que nuestro reloj, nuestro tiempo no es igual que el tiempo de Dios. Lo que para nosotros es 1000 años, para Dios es un día, como dice el texto. En otras palabras, nosotros a veces nos desesperamos porque las cosas se demoran en llegar. Las cosas se demoran en llegar. Pero esa visión hay que seguirla alimentando. Y el Señor en ciertos momentos viene y nos recuerda la visión. ¿Sí? Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido
todos los que navegan contigo. En otras palabras, aquí hay promesa de Dios de que ninguno de los que está ahí con Pablo en la nave se va a perder. Todos van a llegar, incluyendo a Lucas, incluyendo también a Aristarco, iban a llegar. Entonces, verso 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahí está la palabra de Dios. Sí, ahí está lo que es seguridad. El Señor promete que lo va a preservar. Sí, entonces, la doctrina y la perseverancia depende de lo que es preservación. Quiere decir que Dios no solamente te salvó, Él te preserva en Él. Sí, tú fuiste salvo por gracia, no por obras, y también eres sostenido en Cristo por gracia, no por obras. Tus obras no te pudieron salvar, tu buena conducta no te pudo salvar, no era lo suficiente buena para salvarte, tampoco es lo suficiente buena para mantenerte salvo. ¿Me estás siguiendo? Fuiste salvo por gracia y eres preservado por gracia. Tengo un mensaje aquí en el canal que se llama Gracia para Preservación. Búsquelo. Yo sé que va a serle de edificación porque ahí dedico ese estudio completamente a ese tema. Sí, eso será así. Verso 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Sí, aquí está entonces lo que es responsabilidad humana. Dios te preserva. Dios te prometió que te va a preservar. Alguno dice, ay, eso es licencia para pecar. Quiere decir que me puedo ir a pecar. No, tú tienes que tener responsabilidad con lo que se te dio. Pero el Espíritu de Dios te equipa a ti para tener esa responsabilidad. En otras palabras, es tu responsabilidad crecer en el Evangelio. Esto es tu responsabilidad crecer espiritualmente. Es tu responsabilidad leer la palabra de Dios, conocer a Dios en su palabra. Es tu responsabilidad orar. Es tu responsabilidad mantenerte fresco espiritualmente, sí, equipado. Eso es tu responsabilidad. ¿Cuántos están conmigo acá? El Señor te preserva, Él te salvó, tu salvación es segura, ¿verdad? Pero los que están en Él van a ser preservados mientras perseveran. Esa perseverancia es por gracia, pero es perseverancia. ¿Cuántos están aquí? Venida la 14ª noche, verso 27, y siendo llevados a través del mar, y dice de paso, eso sobre esa parte que tiene que ver con responsabilidad humana, yo la voy a tocar otra vez en unos minutos, ¿sí? Pero dice aquí, venida la 14ª noche, ¿cuántas son? 14, amados. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda, allá, dice, hallaron 20 brazas. Es una medida marítima. Allá la usábamos nosotros mucho en nuestra isla. Brazas, cuando era pequeño. Y pasando un poco, nosotros crecimos al lado de una playa, hermano. Mi familia tenía un pedazo de tierra y desde antes y cultivaban y todo eso, pero teníamos 3 meses del año y nos la pasábamos nosotros en el mar, pero a veces estábamos en tiempos de clase y mi padre cuando salíamos de la escuela, él nos recogía y nos íbamos a nadar, estábamos siempre cerca del mar. Por eso me es a mí familiar estas medidas y estas cosas, porque eso yo lo oía de los marineros y de los pescadores en esa playa. Sí, 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Esa es la manera en que se mide la profundidad. Hoy en día, en algunos lugares, en el tiempo antiguo eso se hacía con sogas, con cuerdas. Y las cuerdas tenían nudos. Y se iba bajando las cuerdas y abajo de la cuerda tenía un peso. Y se iba bajando la cuerda hasta que mientras la cuerda estaba tensa, se iba bajando y se iban midiendo las brazas. Cuando ya tocaba el fondo, que tú te das cuenta que la cuerda se hacía floja, entonces tú decías, ya llegó al fondo, ¿no? O sea, ahí sacabas la cuenta de cuántas brazas de profundidad hay. En algunos países, en lugares donde hoy en día, en lugares, y en lo antiguo también, donde no era mucha profundidad, eso se hacía con una vara. Se baja una vara de esas largas, en el Asia, lo que hoy es el Asia, varas de bambú, se bajan
en los ríos y se puede medir la profundidad con una vara. El principio es el mismo, nomás que en alta mar o en un mar que es amplio, esto se necesita que sea con cuerda. Sí, ese es lo que es la sonda. Sí, hallaron 15, como hoy en día en la industria médica, cuando te dicen que te pusieron una sonda por una vena para limpiar algo en la vena y entró la sonda, ¿sí? Es más o menos el mismo principio. Hallaron 15 brasas y temiendo dar en escollo, esto yo lo trato de explicar para los que son nuevos, amados, y para los que han crecido en ciudad y no tienen una idea de cómo funcionan las cosas en todo lo que es marítimo, ¿sí? Pero bueno, gloria a Dios. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Bajaron las anclas. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. Ya le dije lo que es el esquife, es un botecito, un bote, una lanchita pequeña. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, que era Julio, y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y aquí está el contraste con lo que acabo de decir antes. Sí, y lo que es la doctrina, venga conmigo, los que aman la teología bíblica, sí, de la perseverancia de los santos en contraste a la obediencia del creyente. La doctrina de la perseverancia no te libra a ti para ser desobediente. Es contrario. Mire, amado, el que está pensando en pecado todo el tiempo, esa es la manera en que piensa. Bueno, estoy seguro de mi salvación, me voy a pecar. Pero uno que verdaderamente es de Dios no piensa así. Está agradecido porque fue salvo. Voy a crecer en el evangelio. Es lo que tu espíritu anhela. Es lo que tú quieres en tu corazón. Sí. Y ahí entra la obediencia del creyente. Tú no fuiste salvo por tu obediencia. Tu obediencia no fue lo suficiente para salvarte. Tú fuiste salvo por la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que dice el texto. ¿Cuándo están conmigo acá? Es por gracia solamente. Por la obediencia de Cristo. Sí. Pero ¿dónde entra la obediencia del creyente? Bueno, el texto nos dice a nosotros que fuimos salvos para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Porque por gracia sois salvos. Capítulo 2, verso 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras. Ese es el versículo 10. Esto es Efesios capítulo 2, versículo 10. Todo lo que le acabo de decir es versículo 8, 9 y 10. Sí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o desde antes, depende de la traducción que usted use, para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no fuimos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Sí, obediencia de todas formas va a formar parte en la vida del creyente. No, nada se perderá. Los que están en la nave, todo el mundo se va a salvar. ¿Me está siguiendo acá? Los que ya están ahí en ese número. De igual manera que el Señor va a hacer que perseveren y va a preservar hasta el fin a aquellos que son de Él. Sin embargo, por otro lado, vemos esta tensión, este contraste. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Dios va a hacer que tú permanezcas. ¿Cuántos están conmigo acá? Pero tienes que permanecer. Sí, tienes que permanecer. ¿Cómo se ve que permaneces? Bueno, ahí es donde entra a formar parte tu obediencia. Sí, la obediencia es un fruto de lo que Dios hizo en ti, pero es obediencia. Sí. La eterna seguridad es para obedientes, no es para desobedientes. ¿Por qué razón? Porque una vez que Dios te salva por gracia, Él pone el deseo de obedecer en ti. ¿Cuántos están conmigo acá? No es una negativa esto. Si estos permanecen en la nave, dice, vosotros no podéis salvaros. Pablo ya dijo que todos iban a salvarse. El Señor le dijo a Pablo, no te preocupes, que la vida de esta gente, esta gente se va a salvar. Toda esta gente se van a salvar. No te preocupes de eso. Ya Pablo sabe que se van a salvar. De todas formas les está diciendo, si no permanecen, no se salvan. Ahí es donde entra la permanencia. Algunos le llaman la doctrina de la permanencia. Que algunos argumentan de que es por esfuerzo humano. Pero doctrinalmente, bíblicamente, correctamente, es por lo que Dios ha hecho. Es Él quien pone en nosotros el deseo, aún de ser obedientes.
Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. La obediencia es algo que Él pone en nosotros, pero nosotros la desarrollamos. ¿Me está viendo acá? Entonces, cuando tú ves a un desobediente que continúa desobedeciendo, continúa pecando, continúa haciendo las cosas del mundo, bueno, simplemente es que en él no está el sentimiento, el del sentido, la necesidad de ser obediente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no es salvo. Sí, el que permanece en desobediencia, bueno, por sus frutos lo conoces, no es salvo. Porque el que es salvo va a obedecer. Esto no quiere decir que de vez en cuando tú resbales en una desobediencia. Estamos hablando de permanencia. Mira la palabra aquí, permanecen. Los que permanecen en desobediencia. Si permanecen en desobediencia, no hubo transformación, entonces ahí no hay salvación cuando están conmigo acá. Entonces, ese es el contraste de lo que yo quería hablar, de lo que es la perseverancia de los santos y la obediencia del creyente. Cómo las dos cosas están presentes en la vida del creyente. Las dos cosas. Salvación por gracia y obediencia. Las dos cosas. La obediencia no te salva, pero porque fuiste salvo, eres obediente. ¿Cuántos están conmigo acá? Escríbalo ahí en el chat o en los comentarios. Soy obediente porque fui salvo. Escríbalo. No me salva mi obediencia, pero porque Dios me salvó, soy obediente. Sí, gloria a Jesús. Sí, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Que se fuera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. En toda prueba. Esto es un principio bien tremendo, amados. Ay, gloria a Dios. Qué bueno que ahí está. Qué bueno que me lo recordó el Señor en este momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, tú tienes que cuidarte. Sí, en pruebas largas, te tienes que cuidar. Sí. Yo he visto en funerales alguien que ha perdido un ser querido y está llora y llora y llora ahí desconsoladamente al lado de la caja en el funeral, llorando, y no se despega, y pasa un día y está llorando, y los familiares le dicen: ven, come algo. Se siente hasta culpable si come. ¿Cómo me voy a ir a comer si este querido familiar murió? No tiene deseo ni de comer, pero tienes que hacerlo. Tienes que cuidarte. Tiene que haber mantenimiento en medio de la jornada. Y tú estás en una jornada donde Dios te ha metido en tu vida. Yo no sé a qué nivel de la jornada estás, pero tú estás en el camino. El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Dios va a perfeccionar la buena obra, pero entre el comienzo y la perfección hay un periodo en el que vas a caminar. Y en ese periodo, donde va a venir el desánimo, donde van a pasar cosas, tú necesitas mantenimiento. Eso se llama mantenimiento. Pablo le dice aquí: tienen que comer. La gente se le olvida comer porque dicen: ¿sabe qué? Están tan preocupados por su vida que se salvan o se pierden, que mientras tanto comer pasó a ser algo insignificante. Pero es importante porque si no comen se deshidratan y luego es peor, no llegan. Tú tienes que tener mantenimiento en tu vida. Aunque hayan pruebas, en medio de la prueba tiene que haber mantenimiento. Se lo voy a decir otra vez, En medio de la prueba tiene que haber mantenimiento. Tienes que dar mantenimiento a tu vida, tienes que cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Tiene que haber mantenimiento. Hay gente que se desespera esperando algo en medio de una prueba y se les olvida su devocional, se les olvida leer la Biblia. Amados, esto es cuestión de paciencia y es una carrera larga. Sí, tiene que haber mantenimiento, ¿sí? No se te olvide, a los que trabajan sentados, no se te olvide pararte y caminar. Sí, tienes que, a veces estamos tan metidos en el trabajo que se nos olvida nuestra salud. Y a veces estamos 3, 4 horas sentados, escribiendo, haciendo lo que sea, y se nos olvida levantarnos, caminar, hacer ejercicios, todo eso. Eso es parte de cuidarnos. Eso tiene que haber mantenimiento. ¿Ya entendió eso? Díganmelo ahí en los comentarios. Gloria a Jesús. ¿Sí? Entonces, dice aquí: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Ya se van a salvar, hombre, no se van a morir. Ya yo les dije que no se van a morir. Ya les dije que el Señor se me apareció, el ángel del Señor, el ángel de Dios se me apareció y me dijo que todo va a estar bien. No se preocupen, coman. Dice aquí: comáis por vuestra salud. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros
perecerá. Y esta es la promesa que nosotros tenemos de vida eterna. Dios conoce todos los cabellos de nuestra cabeza. Y ninguno de ellos, mire, amado, ninguno de ellos cae sin que Él lo sepa. Dios conoce todos los cabellos que tú tienes en la cabeza. Algunos de nosotros ya no tenemos tanto, pero hay otros que sí tienen mucho. Dios conoce cada uno de esos cabellos. Y si se cae uno, Él lo sabe. ¿Sí? Ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. No van a morir. Esto se llama seguridad. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo. Esto es forma de una cena. Esto es aquí vemos una figura, una representación de la Santa Cena. En este caso era pan porque iban a comer. Sí, no es la Eucaristía como conoce la religión organizada o no es la Santa Cena de la manera en que lo conocemos en las iglesias protestantes. Es esto, aquí hay un tipo, una figura. Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo. ¿Se acuerda de la última cena? Comenzó a comer. Aquí no había vino, es solamente pan, pero ahí vemos un tipo del cuerpo de Cristo siendo partido, siendo quebrado por nosotros. Partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Qué sucede en el medio de la prueba? ¿Qué sucede mientras llega la victoria? ¿Qué sucede mientras llega la liberación? ¿Qué sucede mientras llega la respuesta a esa oración? Tiene que haber mantenimiento. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Le dije al principio que era una nave de trigo. ¿Sí se acuerda que le dije? De transportar trigo, de grano. ¿Se acuerda que le dije? Bueno. Dice el verso 39. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar. Si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando, dice aquí, también las amarras del timón. Los timones de los barcos se amarraban para que no se moviera el barco. Sí. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, eso es incluyendo a Pablo, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen. El centurión aquí interviene. Y esto representa a la gente que en nuestra vida interviene para ayudarnos. En peligro que tú estás, pero Dios manda a alguien a ayudarte ahí. Alguien que te ayuda. ¿Sí? Alguien que sale a tu socorro. Dios pone ángeles en el camino. Dios pone gente en el camino que te ayudan, que te ministran. Es importante que hay gente en nuestras vidas y tú tienes que permitirlos. Sí. Dice aquí, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y este es el final de lo que es la perseverancia de los santos. Al final vamos a entrar en gloria. Al final vamos a estar en la presencia del Señor. Y esto nos debe dar ánimo y nos debe dar esperanza. Al final el Señor nos va a preservar. Al final, el que comenzó la nueva obra, la va a perfeccionar.
el alfa va a tener su omega. En nuestra vida, Él es alfa y omega para nosotros. Él es el omega de nuestra alfa, en otras palabras. Lo que Él comenzó en nosotros, Dios lo va a perfeccionar. Y esta vida cristiana que tú estás viviendo con aflicciones, pruebas, dificultades, bueno, amado, usted tiene la esperanza que al final todo se va a salvar. Tu vida va a ser salva. Sí, no te vas a perder. Esa es una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Como dice Juan, que leímos verso 18, capítulo 18, versos 8 y 9. Verso 9 dice, de los que me diste, no perdí ninguno. Usted puede estar seguro de su salvación en Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él lo prometió. Y el que lo prometió, lo va a cumplir. Porque Dios cumple lo que promete. Sí, esto continúa en la isla aquí en la isla de Malta. Continúa el pasaje hablando, pero eso ya es para otro mensaje. Eso sería ya el capítulo 28, donde el Señor continúa haciendo milagros, ¿no? ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá y aquí le voy a dejar más. Seguimos adelante, bendiciones.